Presidente Joe Biden, demócratas y estadounidenses celebran el acta de reducción de la inflación sobre salud, energía y clima. Pasa a la Cámara Baja y está lista para la firma del presidente. La orden de un juez de publicar la orden de allanamiento de la propiedad de Donald Trump reveló que el expresidente podría haber cometido graves delitos, entre ellos espionaje. Amenaza de explosiones por un derrame químico en los vagones de un tren tienen alerta roja una comunidad. Paris, California. Más de 100 familias y negocios ya fueron desalojados. Los cantos de trabajo de llano, hombres y mujeres del campo en Colombia entonan bellas y relajantes melodías que motivan y calman a las vacas mientras son ordeñadas. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronzas. Iniciamos con lo que es la noticia del día, la revelación de la orden de allanamiento a la residencia del expresidente Donald Trump ordenada por un juez que podría resultar en serios cargos criminales para el expresidente. Claudia Cisneros nos tiene lo último de esta controversia. La saga que comenzó con el allanamiento a la propiedad de Donald Trump continúa. El juez federal autorizó la publicación de la orden de allanamiento que solicitara el Departamento de Justicia. Entre otros, los crímenes que está investigando son violación a la ley de espionaje y obstrucción, además de remoción de archivos del gobierno. Podría llevar hasta 10 años en cárcel. Simplemente por remover los documentos de la Casa Blanca podrían haber 3 años en cárcel. Y ambos delitos lo harían inelegible para poder correr para cualquier posición del gobierno federal en un futuro, incluyendo con la presidencia. Tras las revelaciones de que el expresidente habría tenido en su poder documentos clasificados sobre armas nucleares, hoy se supo que el FBI recuperó 11 grupos de documentos clasificados, incluidos algunos marcados como de alta confidencialidad. El presidente de Estados Unidos tiene acceso a todo, y cuando se habla de secretos nucleares, podría ser desde armas hasta secretos de la CIA. Creo que la razón por la que el FBI tomó acción inmediata es que tenemos en nuestras manos al primer expresidente de Estados Unidos que también fue un agente de inteligencia extranjera. Según expertos, el allanamiento hecho sobre las bases de causa probable incluiría violaciones a la ley de espionaje. Por consecuencia, habría sido bajo la premisa de seguridad nacional. Legisladores republicanos alineados a Trump consideran que se trata de una persecución política y a través del Comité de Inteligencia conminaron al fiscal general a presentar evidencias. Demandamos que presente a este comité las bases de seguridad nacional que representaba una amenaza inmediata que llevó a tomar esa decisión. Claudia Cisneros, cierre de edición. Nos acompaña el conocido analista político Emilio Viano para ayudarnos a entender mucho más de lo que está pasando el día de hoy. Posiblemente, Emilio, muy buenas noches. Son 3 los que podrían ser los cargos en contra: violación del acta de espionaje, obstrucción de justicia y manejo criminal de propiedad del gobierno. ¿Podrían ser los 3 delitos en contra del expresidente? Bueno, claro que sí. Nadie está encima de la ley. El presidente tiene sus obligaciones. La ley es muy clara. Después de lo que pasó con el presidente Nixon, se aprobó una ley que gobierna todo lo que se refiere al trabajo de la presidencia, los documentos relacionados, y es muy bien conocida. Y Trump evidentemente la violó. Ya se entregaron antes 15 cajas de documentos a los archivos nacionales. Ahora se habla de 12 más. Así que él no obedeció a la ley. Están intentando ahora de echarle la culpa al Servicio General de Administración para el gobierno federal, pero ellos que están empaquetando y trasladando cajas no son los que deciden lo que tiene que ser trasladado a otro lugar y a los archivos nacionales. Es la responsabilidad del presidente y de su equipo, naturalmente. En lo que vimos hoy, prácticamente en el inventario, señor Viano, se llevaron 11 sets de documentos clasificados, 4 de ellos marcados como top secret, ¿no? O ultra secreto, y uno de ellos con alta clasificación. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que era material muy, muy importante, secreto para los Estados Unidos, su propia protección al interior del país, su política al exterior y particularmente lo que se refiere a posibilidad de defensa, a armas nucleares, a misiles
a introducir nueva tecnología para guerrear y defenderse, por ejemplo. Y naturalmente si caen en la mano de agentes, y hay muchísimos de otros países que están aquí intentando de espiar sobre los Estados Unidos, que sean países amigos o enemigos, sería un daño enorme para los Estados Unidos. Así, particularmente en lo que se refiere a Mar-a-Lago, se sabe que frecuentemente hubo agentes de gobiernos extranjeros que circulaban por ahí intentando de introducirse y de obtener información. Sí, ¿existe la posibilidad de que el presidente Trump, expresidente Trump, no haya sabido lo que tenía? Es imposible, porque él estaba en la Casa Blanca durante 4 años. Sabía muy bien que había estos documentos porque hay reglas muy claras, muy severas, mismo de dónde pueden ser, digamos, custodiados, mismo de cómo destruirlos. Y sabemos que él destruía también, se dice, documentos tirándolos al inodoro. Así que él sabía muy bien cuáles son las reglas y además tiene gente que lo ayuda, su jefe del gabinete y otros. Así que no es un grupo de ignorantes, son abogados, son gente que conoce muy bien la ley federal. Así que no es posible pensar que él no sabía lo que estaba haciendo. Y como ya se sabe, Trump ya reveló secretos a veces. Nos recordamos que reveló secretos de Estados Unidos al embajador ruso durante una conversación en la Casa Blanca, o que publicó una foto con un cohete, un misil de un otro país enemigo de los Estados Unidos. Sí, recordamos eso. Era, digamos, algo muy novedoso. Así que ya frecuentemente, mismo con sus palabras, comunicó inteligencia de Estados Unidos a países extranjeros, a Putin y a otros. Así que no se podía tener confianza en él. No se sabe el por qué él trajo todos esos documentos a Mar-a-Lago. Sí, vamos a ver qué es lo que viene después. Hay mucho camino por recorrer. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Le deseamos muy buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Muy bien, vamos a pasar a otra información. El acta de reducción de la inflación solo necesita la firma del presidente Joe Biden para convertirse en ley. Entérese cómo va a beneficiar a los estadounidenses. Anthony Belchi lo explica desde Miami. La luz verde del Congreso al paquete económico contempla, entre otras cosas, inversiones de más de 400.000 millones de dólares en salud o ahorro energético, todo con un objetivo: frenar la inflación. Estamos ante una situación bastante compleja. La inflación que tenemos es la más alta en los últimos 40 años, por un lado. Y por otro lado, la desaceleración económica se está dando. Con estos cambios, por ejemplo, las personas mayores de 65 años no pagarán más de $2.000 al año por sus medicinas y las vacunas serán gratuitas. Para la población en general, el acceso a los seguros del Obamacare deberían ser más baratos y eso sería un alivio. El hogar típico en estos momentos necesita casi $500 más al mes para costear los mismos bienes y servicios que compraba en el 2021. También se esperan ventajas fiscales a quienes compren vehículos eléctricos e instalen sistemas de climatización eficiente en el hogar. Eso contrarrestaría el impacto del alza de las tasas de interés. Antes de fin de año vengan 2 alzas más de la tasa de interés. Toda esa tasa de interés, ¿qué es lo que percibe? Recoger el dinero que está en la calle para que haya menos presión de consumo. Esas medidas reducirían el déficit acumulado sin intereses en 264.000 millones de dólares durante los próximos 10 años. Pero eso no quiere decir que todo esté solucionado. Hay que buscar alternativas en tiempos de crisis. Que cree un fondo de emergencias en la medida en que sea posible. Número 2, que cuide su empleo y busque otras fuentes adicionales de empleo. El programa también pretende ayudar a los pequeños negocios, los que sin duda también están sufriendo en mayor medida los efectos de la inflación. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. Autoridades en Paris, en el estado de California, en el condado San Bernardino, se encuentran en alerta después de una reacción química peligrosa en un vagón de un tren que en cualquier momento podría causar explosiones. Dayanis López está investigando, está aquí con nosotros. Dayanis, es una fuerte amenaza. José, muy buenas noches. Definitivamente, y ante esta amenaza que representa este incidente, la autopista 215 en ambas direcciones está cerrada, ya que está paralela a lo largo de las vías del tren. Además, cientos de familias y negocios fueron obligados a evacuar. Y de acuerdo a los bomberos, debido al extremo calor, esta sustancia química que transporta el tren se está sobrecalentando.
El producto en el vagón todavía está reaccionando e incrementando su temperatura. Este material estaría a unos 85 grados Fahrenheit y actualmente está a más de 300 grados. A 24 horas de que se reportara el incidente, las 188,000 libras de la sustancia estireno se mantienen extremadamente calientes, por lo que bomberos no se han podido acercar al vagón cisterna, que además tiene una fuga en la válvula de alivio de presión. Sin embargo, con la ayuda de drones y otra tecnología, monitorean la situación. Este químico se utiliza en látex, caucho y resinas de poliestireno. Datos de los CDC señalan que la exposición en grandes cantidades de esta sustancia puede irritar los ojos y las vías respiratorias. De acuerdo a las autoridades, alrededor de las 7:45 del jueves por la noche, el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside recibió una llamada sobre la fuga química, cuando alguien descubrió una gran fumarola de humo proveniente de un vagón del tren. Inicialmente, la columna de humo se desplazó 2 millas a la redonda de la ciudad de Perris, lo que afectó la calidad de aire hasta que el humo se disipó. Vino la policía y vinieron a tocar la puerta y la ventana muy duro, diciendo que teníamos que evacuar la casa porque iba a haber una explosión de gas o una bomba. Mientras tanto, el equipo de respuesta a materiales peligrosos calcula que tomará de 2 a 3 días en resolver este peligroso incidente. Todo depende de cómo se comporten las temperaturas en las próximas horas. Now what we're trying to track is the trend of the temperature that's happening with the rail car. Once we start seeing that rail car is actually cooling, what that tells us is the chemical reaction that's happening in that car is actually now starting to solidify, which is the trend that we want to see happen. Right now, José, y debido a que la presión se está acumulando dentro del tanque del tren, existe la posibilidad de una explosión violenta en cualquier momento. Aún así, no sería parecida a la de un tanque de propano, según las autoridades, así que las evacuaciones y cierres de las carreteras se mantendrán hasta que la situación esté fuera del peligro. Así que estaremos al pendiente. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Dayanis. Buenas noches. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más noticias a cierre de edición. Noche de terror se vivió en la población de Ciudad Juárez. Exigen al gobierno medidas de seguridad. Queremos llevarlo a los campos de Colombia, donde sigue viva una tradición, la de los cantos de trabajo de llano. El reconocido escritor Salman Rushdie, que fue atacado a puñaladas, se encuentra conectado a un ventilador y va a perder un ojo. Esta información la dieron los doctores que lo atienden. María Teresa Sarabia nos tiene el reportaje del atentado en su contra. El autor Salman Rushdie, quien vivió muchos años bajo amenazas de muerte del régimen islámico de Irán por su libro Los versos satánicos, lucha a esta hora por su vida en un hospital luego de ser apuñalado brutalmente en cuello y abdomen por un hombre. El ataque ocurrió en la población de Chautauqua, Nueva York, cuando el escritor de 75 años de edad se preparaba para ofrecer una conferencia sobre la libertad en la creación artística. Testigos señalaron que el agresor, identificado como Hadi Matar de 24 años, subió repentinamente al estrado y comenzó a apuñalar al laureado escritor. En segundos fue sometido por otras personas. El moderador del evento también sufrió lesiones, pero no de gravedad. Tras el ataque, Rushdie fue trasladado vía aérea a un centro médico de Erie, Pensilvania, donde fue operado. Matar, quien es residente de Fairview, Nueva Jersey, compró un boleto para asistir a la conferencia, informó la policía, que sin embargo no reveló su país de origen ni lo vinculó con la fetua, un edicto religioso que en 1989 emitió el entonces líder supremo de Irán, el ayatollah Ruhollah Khomeini, pidiendo a todos los valientes musulmanes que mataran a Rushdie. El libro Los versos satánicos está prohibido en Irán y otros países musulmanes desde que se publicó en 1988 por considerarse blasfemo y un insulto para su Dios, Alá. Salman Rushdie, quien calificó su obra como bastante suave, estuvo escondido durante varios años, pero el traductor de la novela, el japonés Hitoshi Igarashi, fue asesinado en 1991. 7 años después, el gobierno iraní declaró que ya no apoyaría la fetua contra el escritor, que nació en Mumbai, India, y quien durante los últimos años había estado viviendo tranquilamente. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Un corte comercial, le pedimos que sigan con nosotros.
Exigen respuestas a las autoridades por los 11 muertos a manos de criminales en Ciudad Juárez, Chihuahua. Son los cantos de trabajo del llano en Colombia, melodías que escuchan las vacas cuando son ordeñadas. Condena general contra los grupos criminales que han aterrorizado la ciudad Juárez, Chihuahua, y han dejado un reguero de civiles muertos. Víctor Blázquez está en la Ciudad de México con el siguiente reportaje. Después de que 11 personas fueran asesinadas por civiles armados en Ciudad Juárez, Chihuahua, entre ellas un locutor de una estación de radio local, Alan González, y un niño de 4 años, en la entidad se reforzó la seguridad para evitar más ataques a la población. Hemos desplegado un operativo especial que continuará operando de manera intensa, permanente, durante los próximos días. Incluso esta mañana el presidente de México dijo tener esperanza de que ya no se ataque a la población. Algo que no se había presentado y ojalá no se repita porque se agredió a la población. Pero los investigadores en materia de seguridad como Raúl Benítez dicen que los grupos delictivos ya cruzaron la línea de solo enfrentarse con sus contrarios. Tácticamente hablando, sí son actos de terror, definitivamente, sobre todo el de Ciudad Juárez, porque de Ciudad Juárez tuvo victimización de personas pues muy intensa, ¿no? Entonces eso ya habla de un nivel superior de agresión a la población, que además en ese caso pues todos eran inocentes. Como este joven que agonizó en medio de su charco de sangre mientras otros corrieron y lograron salvar sus vidas. Gasolinerías, tiendas y automóviles incendiados y cruzados en las calles surgieron por un motín entre grupos rivales que dejó 2 muertos en su inicio. Lo que aconteció en Ciudad Juárez es como termina una semana de sangre y violencia que se suman a los narcobloqueos ocurridos en Guanajuato y Jalisco en estos días. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. Son los cantos de trabajo del llano, es una práctica cultural de Colombia en la que trabajadores del campo entonan armoniosas melodías que son como una serenata para las vacas. Carolina Gómez nos tiene reacciones desde Bogotá. No termina de salir el sol y el canto de los trabajadores comienza a anunciar el inicio de una nueva jornada. Mi vaca morena. Las vacas lo oyen a uno ir cantando y como amanecen acostaditas, ellas se van parando, estirando y una que otra empieza a mugir, a bramar, como con esa pereza que se levanta. Entonces, ya llegando uno al corral, pues empieza a cantarle. Noche oscura, noche oscura. Hombres y mujeres que se apean, como se llama en el llano de Colombia, a alistarse para iniciar el jornal. Leñador te espera con el rebo y la totuma. En medio de amaneceres de ensueño, del canto de los alcaravanes, las pavas y un sinnúmero de animales que inundan sincronizadamente la atmósfera de cada amanecer en la sabana. Uno siente libertad y paz totalmente. Y uno dice, no hay nada más bonito, no hay una bendición más grande que Dios le haya podido dar, que uno poder tener la tranquilidad y la libertad de vivir disfrutando de esa naturaleza, de las bellezas que Dios hizo. ¡Échame el de bramadora! Antonio, Ana Belén y Verónica, dignos exponentes de los cantos de trabajo, mujeres y hombres recios que le han dedicado su vida al ordeño, al arreo, al cuidado del ganado manso y cimarrón, y que narran con orgullo cómo su tradición fue reconocida y cómo se divide cada una de las tonadas en las diferentes labores. Está el canto de cabrestero, está el canto de vela, está la tonada de ordeño, están gritos, silbos y japeo y están los cantos de domesticación. Y si aún no está convencido de venir a conocer estos encantos, aquí les dejamos una tradicional invitación. Es una ley del llanero, darle la mano al que llega. El que está dentro se atiende y el que está afuera se apea. Esta tradición lleva alrededor de 300 años y ha sido denominada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se cree que aún quedan alrededor de 50 portadores, por lo que se le hace un llamado urgente a las nuevas generaciones para que continúen con este legado. En Villavicencio, Colombia, Carolina Gómez para cierre de edición. Hermoso conocer esas tradiciones. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.
Un cohete de la compañía SpaceX fue lanzado al espacio. Al regresar le diremos cuál fue su misión. La ahora ya muy famosa compañía conocida como SpaceX lanzó un cohete, lanzó el Falcon 9 para poner en órbita 46 satélites de Internet. 2, 1, ignition, lift off the Falcon 9. Este lanzamiento se realizó en el estado de California desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg. Poco después, SpaceX confirmó que los satélites, conocidos como Starlink, fueron desplegados y que con ellos se va a ofrecer Internet de banda ancha de alta velocidad en lugares donde el acceso es poco confiable. Feliz fin de semana, gracias por acompañarnos. Lo esperamos el lunes. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.